¿Sabéis cuál es la razón que ha causado el estancamiento económico japonés durante 30 años? En este episodio, hablaremos sobre el famoso Acuerdo de Plaza. Se trata de un tema muy extenso y complejo que implica no solo al Banco Federal de IWFED, sino también la situación económica global de la década de 1990 del siglo pasado. Intentaré no usar términos técnicos para explicarlo de manera sencilla y comprensible cuando se habla de la economía japonesa. Es inevitable mencionar primero a su hermano mayor, Estados Unidos. Después de perder la Segunda Guerra Mundial, Japón se encontraba en ruinas. Más del 60% de sus fábricas e infraestructuras estaban destruidas. La producción manufacturera disminuyó en un 50%, la agricultura cayó al 78% del nivel prebélico y además tenía que pagar indemnizaciones de guerra por miles de millones de dólares. Sin embargo, en tan solo una década y media logró pagar rápidamente esas indemnizaciones y convertirse en la mayor economía de Asia. Esto está íntimamente relacionado con una serie de medidas implementadas por Estados Unidos durante su ocupación de Japón 1945 a 1952, que incluyeron la elaboración de una nueva constitución, la reforma agraria, la reforma laboral y la reforma educativa, entre otras. Estas reformas revitalizaron la economía japonesa a un ritmo acelerado, con el objetivo de evitar que Japón se convirtiera en un país socialista. Por lo tanto, primero debemos hablar sobre la economía estadounidense para entender bien todo el contexto. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en el mayor país acreedor del mundo. Como ninguna de estas guerras afectó su territorio continental, su infraestructura industrial se mantuvo intacta. Además, durante ambas guerras, IWU ganó ganancias millonarias vendiendo armas hasta billones de dólares, por lo que en aquella época era el acreedor de la mayoría de los países. En 1944, contando con 3/4 partes de las reservas mundiales de oro, IWU celebró con 44 países la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, donde se creó el sistema de Bretton Woods. Este sistema estableció que el dólar estadounidense se vinculara al oro. El dólar en manos de cualquier persona tenía el mismo valor que el oro, lo que se conoció como patrón Oro Exchange. Al mismo tiempo, las monedas de los miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) debían vincularse al dólar. De esta manera, se formó un sistema monetario internacional centrado en el dólar, consolidando su posición hegemónica a partir de julio de 1947. Para reducir la influencia de la Unión Soviética, IWU implementó el Plan de Reconstrucción Europea conocido comúnmente como Plan Marshall en los países de Europa Occidental, lanzando numerosos proyectos de ayuda económica y asistencia para la reconstrucción. En aquella época, el dólar era muy fuerte y todos los países lo usaban en el comercio internacional. Sin embargo, con el tiempo, IWU pasó de ser el mayor acreedor a ser el mayor deudor del mundo y hasta hoy sigue siendo el mayor deudor global. Aunque su principal acreedor ahora es el FED, la razón de este cambio radical, 180 grados, es que IWU experimentó dos crisis importantes durante este periodo: la Guerra de Vietnam, que duró casi 20 años, IWU desplegó un total de 2,5 millones de soldados y gastó más de 400.000 millones de dólares, quedando atascado en un lodazal militar y económico. A continuación, las dos crisis petroleras de la década de 1970. Explico los detalles específicos en otro video, así que no me extenderé aquí. En resumen, las guerras en el Medio Oriente hicieron que los precios del petróleo se dispararan, lo que provocó una fuerte inflación global en IWU. Esto llevó a una inflación grave, una situación económica cada vez peor y afectó negativamente su sector manufacturero. En 1966, el presidente francés Charles de Gaulle intercambió 1.500 millones de dólares por oro, lo que provocó una reducción de 3.000 toneladas en las reservas de oro de IWU. En 1971, el sistema de Bretton Woods colapsó. El presidente Nixon anunció que el dólar ya no podría convertirse en oro y se pasó a un régimen de tipos de cambio flotantes. En 1973, con la primera crisis petrolera, el crecimiento del PIB estadounidense cayó un 4,7%, los precios de bienes y servicios subieron un 7,7% y la tasa de inflación alcanzó el 11%. En 1979, la inflación en IWU llegó a un nivel excepcionalmente alto del 13,5% y los precios de bienes y servicios aumentaron un 14%. En aquella época, IWU enfrentaba no solo una inflación descontrolada y un estancamiento del crecimiento económico, sino también un desempleo que subió al 6%. En este contexto de bajo crecimiento e inflación galopante, Paul Volcker, presidente del FED en ese momento, tuvo que implementar una política de aumento de tasas de interés, alcanzando incluso el 20% con la esperanza de controlar la inflación. Sin embargo, esta medida provocó indirectamente una fuerte apreciación del dólar, lo que agravó aún más el déficit comercial estadounidense.
En 1980, el déficit comercial de EU con Japón alcanzó un récord de 36.400 millones de dólares. La combinación de estos factores desfavorables, inflación galopante, déficit comercial enorme, desempleo alto y aumento de precios de bienes y servicios, finalmente llevó a la economía estadounidense a un periodo de estancación, inflación, stagflación y recesión. Por el contrario, la economía japonesa estaba en una trayectoria completamente opuesta a la de su hermano mayor. Entre 1954 y 1979, el crecimiento promedio del PIB japonés superó el 10%, desde un PIB per cápita de $3.000 después de la Segunda Guerra Mundial. En 1973 ya alcanzó 2/3 del DIU, un verdadero milagro económico, y este milagro está íntimamente ligado al sistema de Seibetsu grupos económicos, característico de Japón. Muchos no saben que el sistema de Seibetsu no se formó en la época moderna. A principios de la era Meiji siglo XIX, los líderes del gobierno llamados Zanbatsu, o clanes feudales que controlaban el poder central, comenzaron a apoyar a comerciantes y empresarios para consolidar su propia influencia. Por ejemplo, les otorgaban privilegios políticos e incluso entregaban empresas estatales a los Seibetsu a precios muy bajos, casi de regalo. En esa época, los Seibetsu eran como esbirros y bolsos de dinero de los líderes Zanbatsu. Después de más de 100 años de desarrollo y fusiones, se formaron 4 grandes familias Seibetsu que controlaban los sectores clave de la economía japonesa a través de monopolios, una situación que duró hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, bajo la dirección de EU, todos estos Seibetsu fueron desmantelados y sus principales activos pasaron a manos del gobierno japonés. Por ejemplo, el Seibetsu Mitsubishi, que producía aviones Zero durante la guerra, fue desmembrado en 139 pequeñas empresas. Sin embargo, en los años después de que EU retirara sus tropas en 1952, estos Seibetsu desmantelados se reagruparon formando nuevas organizaciones económicas llamadas Kiretsu Consorcios. Surgieron 6 Kiretsu, que controlaron los nervios de la economía japonesa durante los siguientes 50 años. Estos consorcios, con grandes bancos como ejes centrales, controlaban horizontalmente una serie de cadenas de valor: electrónica, petróleo, alimentos, automoción, etc. De hecho, lograron que un grupo reducido de personas controlara más del 60% de los sectores nacionales de Japón. El resurgimiento de estos Kiretsu se debió al escalamiento de la Guerra Fría entre EU y la Unión Soviética, así como el estallido de la Guerra de Corea. Como base estratégica de EU, Japón recibió una gran demanda generada por la guerra, lo que le ayudó a salir rápidamente de la escasez de demanda interna. Al mismo tiempo, New abrió todo su mercado a Japón. No le cobró aranceles, exoneró sus indemnizaciones de guerra, incluso ayudó a Japón a organizar los Juegos Olímpicos y a construir infraestructuras. En resumen, Juan apoyó activamente la recuperación económica de Japón a cambio de que éste ayudara a contener el desarrollo económico de la Unión Soviética. Gracias a esto, la economía japonesa creció rápidamente durante más de 20 años después de la guerra. Y en 1968, Japón superó a Alemania y se convirtió en la segunda economía del mundo. En la década de 1970, cuando An enfrentaba la crisis petrolera, Japón, que dependía de las importaciones de energía, también sufrió una inflación importada debido al alza de los precios del petróleo. Esto impactó su sector manufacturero, pero también le brindó una oportunidad de transformación económica. Pasó de un modelo orientado a la producción a uno centrado en la tecnología. Después de esta transformación, el 40% de los productos japoneses, como semiconductores, electrodomésticos, artículos de consumo diario y automóviles, ingresaron al mercado estadounidense. En 1980, Japón no solo era la segunda economía del mundo en términos de volumen total, sino que su PIB per cápita alcanzó los $10.0, un nivel comparable a los países desarrollados de primera categoría. Pero en ese momento, Han pasaba por un mal momento económico, debido a la continua apreciación del dólar. Los productos estadounidenses se volvieron más caros en el mercado internacional y eran cada vez más difíciles de vender. Mientras tanto, los productos japoneses, electrodomésticos, electrónica y automóviles de buena calidad y precio competitivo seguían ingresando masivamente al mercado estadounidense, lo que provocó un grave déficit comercial en
IENU 1985. El déficit comercial de Wuhan, solo con Japón, alcanzó los 46.2 millones de dólares. Y el déficit comercial total del año superó los 100.0 millones de dólares. Un monto que cualquier país tendría dificultades para absorber. ¿Qué hacer entonces? EEUA, junto con el Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz, UAW y gigantes como IBM, Motorola y Nokia, inició una guerra comercial con Japón. Comenzó a limitar el número de automóviles japoneses importados y a imponer aranceles del 100% a productos electrónicos y electrodomésticos japoneses. Sin embargo, estas medidas eran solo paliativas y no resolvían el problema raíz. Además, el Fed no podía aumentar más las tasas de interés, así que la única solución para reducir el enorme déficit comercial era devaluar el dólar. Por lo tanto, el 22 de septiembre de 1985, EEUAN convocó a los ministros de finanzas de Japón, Francia, Reino Unido y Alemania Federal a una reunión en el Hotel Plaza de Nueva York. Después de negociaciones entre las 5 partes, llegaron a un acuerdo a intervenir conjuntamente en el mercado de divisas para promover la devaluación del dólar y aliviar el déficit comercial estadounidense. Este es el famoso Acuerdo de Plaza, que sentó las bases para la posterior recesión económica de Japón. Por supuesto, EEIUU se enfocó principalmente en Japón y Alemania Federal, ya que su déficit comercial con estos dos países era demasiado grande. Sin la apreciación del yen japonés y el marco alemán, EIAUA no podría aliviar su presión económica. En teoría, Alemania Federal y Japón no deberían haber aceptado este acuerdo. A primera vista, la razón es que EINUAN era el principal cliente de ambos países en sí. La economía estadounidense colapsara o si EINUAN insistiera en la guerra comercial. Su propia situación económica se vería afectada. Además, en ese momento, Japón estaba intentando promover la internacionalización del yen y mejorar su imagen internacional. Por otro lado, incluso hoy, EINUA sigue siendo la potencia más fuerte del mundo y nadie quería malversar su relación con él. Por lo tanto, aceptaron firmar el Acuerdo de Plaza más o menos a regañadientes. Sin embargo, ante la exigencia de apreciación monetaria del Acuerdo de Plaza, Japón y Alemania Federal tuvieron destinos diferentes. Desde la entrada en vigor del acuerdo hasta la firma del Acuerdo de Louvre, 1 año y medio después, el valor del dólar cayó drásticamente un 40%, mientras que el yen comenzó a apreciarse violentamente, pasó de 240 yenes por dólar a 130 yenes por dólar. Esto significa que un producto japonés que antes costaba $1 en EEUAN, ahora costaba $2, su precio se duplicó. Como los productos se volvieron más caros, la demanda disminuyó, lo que tuvo un impacto muy severo en las exportaciones japonesas. Para hacer frente a la recesión económica, Japón adoptó la medida de reducir las tasas de interés bancarias. Por un lado, con el fin de estimular la economía y alentar a las empresas nacionales a solicitar préstamos. El Banco de Japón, BOJ, por sus siglas en inglés, redujo las tasas de interés en 5 ocasiones consecutivas, desde enero de 1986 hasta mayo de 1989, bajando directamente la tasa de interés básica del 5%, Eru 25%. Por otro lado, también podía mitigar la tendencia de apreciación del yen. La depreciación del dólar llevó a algunos inversionistas japoneses que poseían bonos del Tesoro estadounidense a venderlos y convertir el dinero en yen, lo que hizo que una gran cantidad de capital fluyera hacia los bancos japoneses. Con tanta liquidez disponible, era necesario prestarla, por lo que en aquel entonces los empleados de los bancos japoneses no te rogaban que depositaras dinero, sino que te rogaban que solicitara un préstamo. Como resultado, la liquidez circulante en el mercado aumentó y el consumo se impulsó consecuentemente.
A finales de la década de 1980, el crecimiento económico promedio del PIB de Japón seguía alcanzando el 5%. ¡Tanta liquidez! Tenía que ir a algún lugar. Y básicamente solo había dos destinos. O fluía hacia la economía real, o entraba en el mercado de capitales. Japón optó por el segundo, por lo que una gran cantidad de capital se infiltró en el mercado de valores y el mercado inmobiliario. Entre 1985 y 1991 el precio promedio de las viviendas comerciales en Japón se triplicó, y el precio promedio de la tierra en Tokio alcanzó los $300,000 por metro cuadrado. El mercado de valores se cuadruplicó en esos años y el índice Nikkei subió de menos de 10,000 puntos a 39,000 puntos. ¿Cuán rico y descontrolado llegó a ser Japón en aquel momento? Por ejemplo, Sony compró el estudio cinematográfico Columbia Pictures por $3,400 millones. Y Mitsubishi Estate adquirió 14 edificios de oficinas del Rockefeller Center por $1,373 millones. En aquella época, el ambiente general en Japón era de frenesí y lujo desmedido, y la confianza nacional estaba en auge. Los japoneses viajaban por todo el mundo y compraban artículos de lujo en tiendas de diferentes lugares sin restricciones. Cualquiera que tuviera algo de dinero invertía en el mercado de valores y quienes tenían menos capital pedían préstamos para invertir en bienes raíces. Incluso circulaba un dicho entre la población: Tokio y Osaka siempre subirán, Japón será siempre el primero del mundo, incluso podremos comprar Wall Street de Yitu. Hasta tal punto que, finalmente, un mismo terreno o propiedad podía ser hipotecado repetidamente y la burbuja económica se hizo cada vez más grande. El gobernador del Banco de Japón en aquel momento, Yasushi Mino, ya había percibido el problema antes de que la burbuja reventara. Por lo tanto, entre 1989 y 1992, aumentó las tasas de interés de los préstamos y presionó a los bancos para que recuperaran los préstamos concedidos, lo que hizo que el capital regresara de los mercados de valores inmobiliarios a los bancos. En esos 3 años, el mercado de valores japonés cayó un 50% y el volumen de transacciones se redujo en un 90%, después de lo cual el mercado accionario japonés entró en un bear market mercado bajista que duró 20 años. Sin embargo, el mercado inmobiliario seguía resistente y los precios de las viviendas seguían subiendo. Al ver que el mercado inmobiliario no obedecía, Yasushi Mino aplicó una medida drástica. En 1992 Japón lanzó oficialmente el impuesto sobre propiedades inmobiliarias, es decir, después de comprar un terreno se tenía que pagar impuestos anualmente y al mismo tiempo se restringió la financiación para dicho terreno. Después de que se aplicara esta medida drástica, los precios de las viviendas cayeron inmediatamente y los precios de las viviendas en Tokio pronto se redujeron a un cuarto de su nivel original. Durante el proceso de la ruptura de la burbuja, muchos ciudadanos japoneses quedaron insolventes, algunos quebraron, incluso hubo quienes optaron por suicidarse saltando de edificios. Y muchos más perdieron todo su patrimonio y sufrieron la desintegración familiar. Después de que entrara en vigor el Acuerdo de Plaza, la situación de la Alemania Federal fue completamente opuesta a la de Japón. Después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, el derecho a emitir moneda de Alemania, bajo el impulso de Inglaterra y EU, había pasado a manos de banqueros privados liderados por judíos. Posteriormente, estalló en Alemania una inflación severa sin precedentes y un desempleo extremadamente alto. Y 500,000 marcos para comprar un pan se convirtió en una pesadilla para los alemanes de aquel entonces. Por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial, el Banco Central de Alemania se destacó por su independencia en la política monetaria y su baja tolerancia a la inflación. Cuando comenzó el Acuerdo de Plaza, la Alemania Federal fue muy prudente en la regulación de las tasas de interés y el gobierno mantuvo estrictamente la estabilidad de los precios nacionales, preveniendo estrictamente que una gran cantidad de capital fluyera hacia el mercado inmobiliario y los mercados de capitales. Por supuesto, el control estricto fue un aspecto y por otro lado también se debió a la suerte de Alemania. En 1990, el muro de Berlín cayó y Alemania Oriental y Alemania Occidental se unieron. Después de la reunificación, Alemania obtuvo un suministro suficiente de mano de obra y un nuevo mercado de demanda interna. El suministro de una gran cantidad de trabajadores redujo los costos de la industria manufacturera alemana, recuperando su competitividad internacional, y el amplio mercado de demanda interna resuelve adecuadamente el impacto adverso de la apreciación del marco alemán en las exportaciones, para expandir y estabilizar aún más el mercado de demanda interna. En aquel momento, Alemania también adoptó una política de prosperidad compartida, imponía impuestos a los ricos de Alemania Occidental para subvencionar a Alemania Oriental, que era relativamente pobre, con el fin de aumentar el poder adquisitivo de Alemania Oriental. Esta serie de medidas, junto con la suerte, permitieron que las pérdidas de Alemania bajo el Acuerdo de Plaza se redujeran al mínimo. El Acuerdo de Plaza fue solo uno de los factores desencadenantes de los 3 decenios perdidos de la economía japonesa.
Lo que realmente hizo que la economía japonesa generara una burbuja y que ésta reventara fue su incorrecta política monetaria expansiva, implementada además en un momento inadecuado, lo que causó un exceso de circulación monetaria en Japón. Además, las medidas que Japón adoptó para pinchar la burbuja fueron demasiado bruscas, lo que llevó a un aterrizaje duro de la economía japonesa y amplió aún más las pérdidas. Aunque actualmente Japón no se ha recuperado completamente de la ruptura de la burbuja económica de aquella época, sigue siendo uno de los países más desarrollados del mundo. Originalmente, yo quería escribir sobre la deuda de 3,6 billones de dólares de Yigu, pero recientemente, al ver videos, observé un fenómeno interesante. Algunos creadores toman las medidas que Japón adoptó después de hacer frente a la burbuja económica y las aplican forzosamente a la situación actual de nuestro país. Esta práctica no es recomendable en absoluto. Además, existen varios puntos en los que China es completamente diferente de Japón. Cuando la burbuja de Japón reventó, el país ya era un país de ingresos altos y su PIB per cápita en 1990 alcanzó los $25,000 contando con un sistema completo de seguridad social, mientras que el PIB per cápita de China en 2023 fue de $12,700. Y encara desafíos como el envejecimiento de la población antes de alcanzar la riqueza y la necesidad de mejorar el sistema de seguridad social. El ratio de deuda del gobierno japonés respecto al PIB es del 260%, el más alto del mundo, aunque el ratio de deuda de los gobiernos locales chinos ha superado el 120%. Sigue estando dentro de un rango controlable. China todavía tiene dividendos institucionales que liberar en áreas como la reforma del registro de UCO, registro de residentes, la tierra y las empresas estatales, mientras que el rígido y obstinado sistema de consorcios japonés ha limitado en gran medida el espacio para las reformas fiscales y monetarias. Por lo tanto, quiero hacer otro video para hablar desde las perspectivas de las políticas estatales y la vida de la población, de cómo Japón enfrentó la recesión económica, qué elementos de ellos se pueden aprender y qué aspectos deben ser alertantes. Primero, es necesario aclarar un punto de vista. La economía japonesa no es el retroceso de 3 decenios que mucha gente imagina. Aquí tienes datos del PIB per cápita de Japón desde 1990 hasta 2024. Aunque ha disminuido notablemente en comparación con el periodo anterior, su poder adquisitivo sigue siendo muy fuerte. Por lo tanto, el retroceso es solo relativo y la palabra estancamiento es más adecuada para describirla. En 1989, el índice Nikkei alcanzó su punto más alto en la historia. 8 de las 10 empresas más grandes del mundo eran japonesas, el PIB per cápita era un 10% más alto que el de Yiwu. Y el precio de la tierra en Tokio era tan alto que se podía comprar todo Yiwu. Suena exagerado, pero en Japón a finales de los años 80. Este tipo de afirmaciones no eran solo bromas. En aquel entonces Japón era tan rico que se derramaba la riqueza. Los directivos de empresas bebían licores extranjeros caros, vivían en apartamentos de lujo, un solo título accionario se valorizaba fácilmente varias veces. Incluso los empleados de oficina ordinarios podían gastar grandes sumas de dinero en ginza. Cuando tomaban un taxi, el conductor les preguntaba: ¿quieres el recibo para reintegro o pagarás por tu cuenta? En ese momento, los japoneses estaban llenos de confianza y creían que iban a reemplazar a Yiwu como el nuevo hegemón económico mundial, como se describe en la película Blade Runner, Cazadores de Androides. Incluso creían que gobernarían el mundo entero. Sin embargo, el final del mito económico japonés ya estaba escrito después de que se firmara el Acuerdo de Plaza en 1985. El yen apreció desde 240 yenes por dólar hasta 130 yenes por dólar. La competitividad de los productos exportados de Japón disminuyó drásticamente. El déficit comercial se amplió y las ganancias de las empresas se redujeron. El Banco de Japón vio que la situación no era buena y no podía permitir que la economía se enfriara de esa manera, por lo que comenzó a bajar drásticamente las tasas de interés para liberar liquidez. Como resultado, una gran cantidad de capital fluyó al mercado de repente y la población se dio cuenta de que depositar dinero no da intereses, pero invertir en el mercado inmobiliario y el mercado de valores sí genera ganancias, por lo que todos comenzaron a pedir préstamos descontroladamente para invertir en acciones y propiedades. Además, los bancos estaban ansiosos por prestar más dinero, otorgando montos de préstamo incluso mayores a los que los solicitantes pedían. Después, el mercado de valores y el mercado inmobiliario japonés crecieron como si estuvieran inyectados con adrenalina. Incluso el portero de la entrada de un edificio invertía en propiedades. Entre 1985 y 1989, el índice Nikkei subió de 10,000 puntos a casi 40,000 puntos, y el precio de un apartamento en Roppongi, Tokio era más alto que el de Manhattan. A finales de 1989,
El gobierno japonés vio que no podía seguir así, la inflación era demasiado alta y era necesario enfriar el mercado excesivamente caliente. El Banco de Japón, en un impulso precipitado, aumentó las tasas de interés 5 veces consecutivas, elevándolas del 325% al 6% y al mismo tiempo restringió el crecimiento de los préstamos inmobiliarios, redujo bruscamente el ritmo de crecimiento de los préstamos para bienes raíces del 153% en marzo de 1990 al 3% en marzo de 1991. Al mismo tiempo, Japón también comenzó a implementar reformas fiscales y endureció el impuesto sobre la tierra, bajo la presión constante de políticas como el aumento de tasas de interés, el control crediticio y el ajuste fiscal. El índice Nikkei comenzó a caer un 38% después de 1990, con una pérdida de capitalización de $2 billones. Los precios de las propiedades también se redujeron a la mitad, con una caída de $3 billones, después de quedar insolventes. Los esclavos de la hipoteca se convirtieron en personas con activos negativos. Peor aún, muchas empresas también habían tomado préstamos enormes para invertir en acciones y terrenos. Después del colapso, las empresas quebraron. Los bancos acumularon una gran cantidad de préstamos incobrables. Los empleados perdieron sus trabajos, lo que generó una reacción en cadena que finalmente llevó al colapso económico. La burbuja fue pinchada por ellos mismos, causando una pérdida de riqueza de más de 1.500 billones de yenes a las empresas y familias japonesas. Para contener aún más la caída económica, el Banco de Japón implementó una política de relajación cuantitativa sin precedentes, bajando las tasas de interés del 6% en 1991 al 0% en 1999, es decir, la conocida política de tasa de interés cero. Sin embargo, esta política no logró revertir la tendencia de disminución continua del crecimiento de los préstamos y la oferta monetaria. La tasa de crecimiento de M2, medida de oferta monetaria en Japón, disminuyó del 12% en 1990 al alrededor del 0% en 1993. Finalmente cayendo en una trampa de liquidez y sumergiéndose en una deflación a largo plazo. Esta deflación es incluso más grave que la inflación. Imagina un pueblo pequeño, las personas del pueblo trabajan en panaderías y fábricas textiles para ganar dinero, y todos tienen hipotecas que pagar. Un día, el dueño de la panadería, Lauan, descubre que no vende pan, por lo que comienza a bajar los precios para promocionar. El cliente Chou-yan piensa que mañana podría ser aún más barato, así que se abstiene de comprar. Como resultado, al día siguiente, las ventas de pan son aún peores y Lauan tiene que bajar los precios nuevamente. Al mismo tiempo, los ingresos de Lauan disminuyen drásticamente, por lo que tiene que despedir a 2 empleados. Y la fábrica textil donde trabaja Chou-yan también le redujo el salario, por lo que él tiene aún menos ganas de gastar dinero. Pero el pago mensual de la hipoteca de Chou-yan sigue siendo de 3.000 yuanes, mientras que su salario bajó de 6.000 yuanes a 4.000 yuanes. Por lo que la presión real se duplicó directamente. Los bancos también temen no recuperar los préstamos, por lo que no se atreven a prestar dinero a Lauan para que pueda continuar con su negocio. Finalmente, se forma un ciclo vicioso. Las políticas de austeridad hacen que la economía empeore aún más. Como un lago congelado, nadie se atreve a actuar fácilmente. ¿Y la inflación? No es más que un mercado excesivamente caliente, similar a agua hirviendo en la olla de la economía. El Banco Central solo necesita aumentar las tasas de interés como añadir agua fría para enfriarlo. Esta es la razón por la que se dice que la inflación se detiene fácilmente. Pero la deflación es difícil de reactivar. Todo el mundo dice que los japoneses comen sano y con porciones pequeñas y que con una copa de cerveza y 2 brochetas de carne asada pueden arreglárselas con una comida. En realidad esta es una manifestación de la impotencia bajo una economía deflacionaria. El problema de la deflación en Japón se debió claramente a un error de juicio en las políticas y una lentitud en los ajustes, lo que provocó una situación económica que se deterioraba constantemente y también llevó a una extrema inestabilidad en el panorama político japonés. En los años 90 experimentó un caos conocido como 9 primeros ministros en 10 años, entre los cuales 2 tuvieron un mandato inferior a 70 días. A principios del siglo XXI volvió a sufrir una agitación denominada 6 primeros ministros en 6 años. No fue hasta diciembre de 2012, cuando Shinzo Abe fue elegido primer ministro de Japón y lanzó el plan de reforma de la Abenomics, que la economía japonesa comenzó a estabilizarse gradualmente. Pero incluso en 2024, la economía japonesa aún no ha recuperado el nivel del periodo del milagro. Por supuesto, el gobierno japonés no se mantuvo pasivo ante todo esto. Incluso se puede decir que hizo todo lo posible. Entre 1989 y 1991, el Banco de Japón aumentó las tasas de interés 5 veces consecutivas, lo que desencadenó directamente el colapso del mercado de valores y el mercado inmobiliario. Luego, entre 1991 y 1996, bajó las tasas de interés 9 veces consecutivas.
hasta que, en 1999, implementó la política de tasa de interés cero. Al mismo tiempo, el gobierno japonés también invirtió grandes sumas de dinero en proyectos de infraestructura, invirtió 12 billones de yenes en 1992 y aumentó la inversión a 17 billones de yenes en 1995, pero aún así no logró impulsar la recuperación económica. Por el contrario, China, en el mismo periodo, pudo aprovechar su enorme dividendo demográfico y utilizar 3,6 billones de yuanes en bonos del tesoro para avanzar con fuerza en la construcción de infraestructura. Cada ferrocarril construido traía inmediatamente flujos de personas y mercancías, activaba cadenas industriales y al mismo tiempo impulsaba la expansión de la industria manufacturera. Los jóvenes ingresaban a las fábricas, lo que generaba un crecimiento doble en el consumo y el ahorro, resolviendo la demanda interna y abriendo canales para la industria manufacturera exportadora. La construcción de puertos, carreteras y energía atrajo una gran cantidad de fábricas extranjeras, las exportaciones crecieron explosivamente y China se convirtió en la fábrica del mundo, logrando un auge de la industria manufacturera. El reciente proyecto del río Brahmaputra Yarlung-Tsangpo, con una inversión de 1,2 billones de yuanes, sigue la misma lógica. ¿Por qué, entonces, los resultados de la infraestructura en Japón fueron tan diferentes de los de China? Porque la inversión en infraestructura de Japón en aquel momento tenía como esencia dar trabajo y dinero a los gobiernos locales, no basarse en demandas reales. Por ejemplo, se construyeron autopistas en zonas montañosas remotas por las que casi no pasaban coches, se edificaron aeropuertos sin uso, edificios municipales gigantes en pueblos pequeños, etc. Aunque estos proyectos pudieron impulsar el PIB a corto plazo, no lograron generar un crecimiento sostenible del empleo ni formar nuevas industrias, por lo que naturalmente no obtuvieron rendimientos económicos. Además, después de los años 90, la población laboral japonesa comenzó a disminuir, los ancianos no querían consumir, los jóvenes no tenían dinero para hacerlo, y la demanda interna nunca mejoró. Además, en 1997, el gobierno japonés aumentó el impuesto al consumo del 3% al 5% y terminó las medidas de reducción de impuestos, sumado al impacto de la crisis financiera asiática. El crecimiento del PIB del 3,6% que se había logrado anteriormente gracias a la infraestructura volvió a caer a un crecimiento negativo en 1998. En 2000, el ratio de deuda pública de Japón respecto al PIB ya había superado el 150%, y finalmente muchos proyectos solo pudieron mantenerse al pedir nuevos préstamos para pagar los viejos, convirtiéndose en huecos fiscales y generando una economía zombie. Con la superposición de tantos factores negativos, la demanda internamente naturalmente fue difícil de impulsar. Además, Japón no aprovechó el estímulo de la infraestructura para cultivar nuevas industrias tecnológicas como energías renovables, internet, etc., sino que dependió excesivamente de su legado en la industria manufacturera y de la economía exportadora, lo que llevó a la falta de nuevos motores de crecimiento y a la imposibilidad de formar un nuevo ciclo económico. Aunque a principios del siglo XXI la economía japonesa experimentó una recuperación moderada, todavía estaba muy lejos del consumo ostentoso de los años 80. Toyota, Sony, Panasonic, Toshiba y Sharp fueron referentes de la industria entre los años 60 y 90, pero al entrar en el siglo XXI, tuvieron que enfrentar la feroz competencia de China y Corea del Sur, dejando de lado su orgullo pasado. En 1989, 32 de las 50 empresas con mayor capitalización de mercado del mundo eran japonesas. En 2018, en 1989, 32 de las 50 empresas con mayor capitalización de mercado del mundo eran japonesas. En 2018, solo Toyota quedó entre las primeras 50. El sistema de empleo vitalicio en el que Japón se enorgullecía también se rompió, y las empresas comenzaron a contratar en gran cantidad trabajadores temporales y por contrato. Para 2009, estos empleados no tradicionales ya representaban más de un tercio de la fuerza laboral, algo sin precedentes en los países desarrollados. Los ingresos promedio de las familias disminuyeron un 13% desde su pico en 1997 hasta 2013, incluso descendiendo al nivel de 1987. En 2010, el volumen de ventas de todas las empresas japonesas fue un 39% menor que en 2000, con una reducción de 13 billones de yenes. La causa profunda de todo esto es el sistema de consorcios único de Japón. Después de la ruptura de la burbuja en Japón a principios de los 90, el mercado inmobiliario y el mercado de valores colapsaron, y el sistema bancario, naturalmente, se vio inmerso en el barro de los préstamos incobrables. En circunstancias normales, un banco en esta situación podría resolver los préstamos zombies a través de la quiebra o la reorganización. Pero el gobierno japonés no abordó el problema directamente, sino que permitió a los bancos mantener los préstamos incobrables en sus libros, lo que llevó a la aparición de una gran cantidad de bancos zombies en Japón en aquel momento. Estos bancos zombies continuaron prestando dinero a empresas no rentables para evitar la reorganización. Por ejemplo,
Un banco del grupo Mitsubishi prestó 100 millones de yenes a una fábrica de acero con un ratio de deuda del 300%, mientras que el valor de mercado de las instalaciones industriales dadas como garantía era solo de 50 millones de yenes. Esto arrastró a la economía japonesa a un ciclo ineficiente y demorado. No fue hasta 1999 que Japón creó la Agencia de Gestión y Recuperación de Activos, RCC, por sus siglas en inglés, para asumir de forma unificada los préstamos incobrables. Pero este proceso se alargó más de 10 años y no fue hasta alrededor de 2005 que se inyectaron fondos públicos en los bancos para estabilizar el sistema bancario. Sin embargo, en ese momento, los préstamos defectuosos ya habían acumulado el 10% del PIB. Incluso después del rescate, los bancos seguían alimentando a empresas al borde de la quiebra, y los préstamos defectuosos seguían rondando los 4.000 millones de dólares, obstruyendo gravemente la recuperación económica. Muchos economistas han admitido abiertamente, si Japón hubiera tratado a los bancos con problemas de inmediato, como lo hizo Itaú, el final no habría sido tan catastrófico. Entonces Serge la pregunta, ¿por qué el gobierno japonés no trató a estos bancos zombies de inmediato? Desde el punto de vista económico, si el gobierno exigiera a los bancos que reconocieran y cancelaran los préstamos incobrables de inmediato, llevaría una gran cantidad de bancos a la quiebra técnica, lo que a su vez desencadenaría corridas bancarias, pánico financiero y finalmente un colapso económico general, especialmente grandes bancos como Sumitomo Fuji Bank, ahora parte de Mizuho Financial Group, que tenían deudas declaradas de 6 billones de yenes, lo que representaba el 40% de los préstamos incobrables. Su quiebra habría tenido consecuencias desastrosas. Desde el punto de vista político, el sistema de supervisión financiera japonés es extremadamente complejo. Como mencionamos al hablar del Acuerdo de Plaza, los Seibetsu grupos económicos japoneses fueron desmantelados por Itaú después de la rendición en la Segunda Guerra Mundial, pero luego se reagruparon para formar Keiretsu consorcios. Estos, con grandes bancos como núcleo, controlan horizontalmente cadenas industriales como electrónica, petróleo, alimentos y automoción, dominando el 60% de los nervios económicos de Japón. A su vez, los departamentos encargados de finanzas e impuestos en Japón están fuertemente vinculados a los consorcios y el mundo político, formando una estructura de interés triada y construyendo un sistema cerrado de financiación de ciclo interno. Ellos no querían ver que reformas como liquidación de quiebras o liberalización financiera dañaran sus propios intereses, por lo que continuaron usando relaciones clientelares para pedir préstamos a bajo interés a los bancos y mantenerse a flote. Los directivos de los bancos, en su mayoría personas de confianza, no se atrevían a negarse a prestar ni a cobrar las deudas. Esto convirtió todo el sistema financiero japonés en una enorme red de autoengaño, una red que solo sirve a los consorcios. De no haber estallado la crisis financiera de 1998 y haberse descubierto que funcionarios de departamentos relacionados aceptaban sobornos y permitían falsificaciones de activos financieros, el gobierno japonés no habría utilizado prematuramente 60 billones de yenes en fondos públicos para inyectar capital en los bancos y rescatarlos. Pero este enfoque significó que cada japonés asumiera una deuda adicional de 500.000 yenes por las empresas de los consorcios, hasta finales de marzo de 2023. Mitsubishi UFJ Financial Group ocupaba el primer puesto entre los 20 mayores bancos de Japón, con un tamaño de activos de hasta 2,9 billones de dólares. En diciembre de 2012, Shinzo Abe asumió el cargo de primer ministro con el lema de la Abenomics y gritando hacer renacer la economía japonesa. El núcleo de la Abenomics es la relajación cuantitativa. Muchos creen que este término financiero fue creado por la Reserva Federal FEDDEU, pero en realidad fue propuesto por el economista alemán Richard Werner, y el primer país en implementarlo a gran escala fue el Banco de Japón en 2001, después de la ruptura de la burbuja. La economía japonesa perdió su motor de crecimiento, oportunidades y dividendos, entrando de repente en una sociedad de bajo deseo, donde todos comenzaron a ahorrar y no gastar. Pero para un país, el consumo es un eslabón crucial para impulsar el ciclo económico interno. Por lo tanto, el Banco de Japón aumentó la oferta monetaria base comprando bonos a largo y mediano plazo como bonos del Tesoro y bonos corporativos, inyectando una gran cantidad de liquidez en el mercado. En este proceso, el Banco Central no necesita imprimir billetes físicos, solo tiene que aumentar la cantidad de bonos que posee en su balance y, al mismo tiempo, agregar reservas equivalentes en la cuenta del vendedor. El objetivo es obligar a empresas y personas a sacar el dinero a gastar, estimular las actividades económicas, aumentar el empleo y contener la deflación. Finalmente, aunque la economía japonesa no recuperó el crecimiento, al menos no continuó contrayendo para Japón en aquel momento. Este fue un resultado aceptable. El índice Nikkei subió de más de 8.000 puntos a finales de 2012 a alrededor de 20.000 puntos en 2015. El tipo de cambio del yen contra el dólar depreció de la 1,1780 a más de la 1,1200, lo que mejoró notablemente los resultados de las empresas exportadoras y los informes financieros de Toyota.
Sony y Panasonic también se volvieron más positivos. La población común también sintió los cambios. Las tiendas departamentales en las calles comenzaron a hacer descuentos y promociones. Y hubo un aumento evidente en el número de turistas extranjeros. Pero la buena racha no duró mucho. La deflación de más de 10 años mantuvo una enorme presión de deuda sobre empresas y residentes. Incluso cuando obtuvieron fondos, la mayoría se usaron para pagar deudas. Y fue difícil convertirlos en consumo y crecimiento económico. Sin embargo, la bendición en la adversidad fue que, cuando Japón se sumergió en la deflación, la economía mundial estaba floreciendo con la globalización. Especialmente la demanda de dos superpotencias como China y EU crecía rápidamente. Las empresas japonesas aprovecharon esta oportunidad para ocupar rápidamente mercados de todo el mundo. Más importante aún, Japón no limitó sus exportaciones a la capacidad productiva, sino que utilizó los activos que había adquirido en fusiones y adquisiciones extranjeras durante la etapa previa a la burbuja, transformando su capacidad productiva excesiva en inversiones directas en el exterior para luego retroalimentar a las empresas y residentes nacionales, aliviando la competencia despiadada y la ola de desempleo. Hasta 2023 el patrimonio neto extranjero poseído por el gobierno, empresas y particulares japoneses había superado los 470 billones de yenes, aproximadamente más de 3 billones de dólares estadounidenses, mientras que el PIB japonés del mismo año fue de 590 billones de yenes. Esto equivale a recrear un Japón completo en el extranjero. Esto es solo el patrimonio neto. La escala total de inversiones extranjeras de Japón alcanzó más de 1.600 billones de yenes, más del doble de su PIB. En los últimos 30 años, Japón ha sido el país con el patrimonio neto extranjero más alto del mundo. Por lo tanto, cuando se habla de 3 decenios perdidos, se refiere solo en comparación con el periodo de auge de Japón mismo. Otra razón importante por la que la economía japonesa no ha podido recuperar el nivel de la década de 1990 es el problema del envejecimiento de la población. En 2012, la proporción de población de 65 años o más en Japón ya superaba el 24% del total. En 2020, este porcentaje subió al 28%. Esto significa una reducción constante de la fuerza laboral. El número de jóvenes que pagan impuestos es insuficiente, mientras que los gastos en pensiones y salud crecen como una avalancha. El envejecimiento de la población no solo presiona las finanzas públicas, sino que también afecta directamente el consumo. Los ancianos tienden a ahorrar en lugar de gastar, y aunque el gobierno libere mucha liquidez, es difícil que ellos gasten con extravagancia. Seguramente muchos han visto videos de abuelas japonesas comiendo pimientos verdes con una sopa clara y sin mucho sabor y diciendo que está delicioso. En el fondo, es que no se atreven a gastar dinero, solo quieren arreglárselas con una comida sencilla. En comparación, en los países con una población joven numerosa, los efectos de las políticas de estímulo suelen ser más directos. Por ejemplo, cuando China impulsó la infraestructura en 1998 para estimular la demanda interna, contaba con una fuerza laboral abundante. La inversión en infraestructura podía impulsar directamente el empleo, aumentar los ingresos y formar un ciclo de consumo. Pero Japón ya no tenía ese dividendo demográfico en 2012, cuando Abe renunció en 2020, aunque el mercado de valores japonés y las ganancias empresariales eran mejores que antes. Los problemas estructurales a largo plazo no se resolvieron. El objetivo de inflación del 2% nunca se logró de manera estable y real. El crecimiento de los salarios fue lento, y la presión vital de los jóvenes seguía existiendo. ¿Cómo pasó la población japonesa en los 30 años después de la ruptura de la burbuja, de comprar todo con locura a verse obligada a aprender que el efectivo es rey? Primero, hubo un cambio fundamental en la concepción del consumo. Durante la época de la burbuja, aunque la tasa de ahorro promedio de las familias japonesas alcanzaba más del 20%, el consumo anticipado era un consenso general. Pedir préstamos para comprar una casa, un coche o artículos de lujo no era nada extraño, ya que todo el mundo pensaba que solo con ir al mercado de valores se podía recuperar el dinero. Pero cuando la burbuja reventó, muchas familias se vieron en la difícil situación de que el pago de la hipoteca era más caro que la propia casa, sufriendo una reducción de activos. Hasta 2000. Aunque la tasa de ahorro familiar japonesa seguía siendo alrededor del 14%, ese dinero se usaba más para prepararse para las incertidumbres del futuro. El consumo anticipado desapareció gradualmente y en su lugar surgió una filosofía de vida de ahorro moderado y evitación de deudas, lo que también dio lugar a la llamada sociedad de bajo deseo. Los jóvenes no buscan comprar coches, no compran casas, no se casan, viven dentro de límites controlables y colocan la seguridad económica en primer lugar. Los refugiados de cibercafés, personas que viven en cibercafés por falta de recursos, un fenómeno único en Japón, surgieron precisamente en este contexto económico. Segundo, hubo cambios y adaptaciones en la forma de empleo. Durante la época de la burbuja, el sistema de empleo vitalicio en las empresas japonesas era casi una regla inquebrantable. Una vez que alguien entraba en una gran empresa,
Podía trabajar hasta la jubilación, pero el estancamiento económico rompió esta regla. Muchas empresas redujeron el número de empleados fijos y pasaron a contratar trabajadores por contrato part-time, puestos con salarios bajos y pocos beneficios. Frente a esta inestabilidad, mucha gente comenzó a desarrollar múltiples trabajos secundarios, aceptar proyectos a corto plazo e incluso convertirse en trabajadores independientes para ganarse la vida. Tomando a China como ejemplo, los jóvenes con múltiples identidades, personas con varios trabajos o roles profesionales, los trabajos secundarios en medios autónomos, la creación de videos cortos y el trabajo independiente que han surgido en los últimos años son, en esencia, manifestaciones de la fragmentación laboral, lo que tiene similitudes con la situación que vivió Japón en aquel entonces. Hacia 2009, los empleados informales en Japón ya representaban un tercio del total de trabajadores. Al entrar en la década de 2020, esta proporción subió a más del 40%. Al mismo tiempo, el número de hogares con ambos cónyuges trabajando también aumentó drásticamente. Había alrededor de 13 millones de estos hogares, mientras que los hogares con amas de casa a tiempo completo eran aproximadamente 1,08 millones. Es decir, el número de hogares duales era más del 2,5 veces que el de los hogares tradicionales con amas de casa a tiempo completo. Todos estos datos demuestran que Japón experimentó una profunda transformación en su estructura social durante el periodo de recesión económica. Tercero, hubo una autoconsolación en la cultura social, con el estancamiento económico a largo plazo. La gente necesitaba aún más consuelo espiritual. La industria de animación y videojuegos de Japón creció constantemente en estos 30 años. Incluso logrando una influencia global, la industria del manga alcanzó su auge de mercado en 1995 con ventas de aproximadamente 580 y 6.100 millones de yenes. La industria de la animación logró un valor de producción de 2,5 billones de yenes en 2019. Y la industria de videojuegos es un pilar fundamental de la soft power poder blando de Japón. Empresas como Nintendo, Sony y Capcom mantienen altas ganancias gracias al mercado global. Y solo en 2020, las ganancias netas de Nintendo superaron los 480.000 millones de yenes. Estas industrias no solo generaron ingresos económicos, sino que también ayudaron a la población japonesa a escapar de la presión real culturalmente, adentrándose en mundos virtuales y de fantasía. Cuando la economía en general experimenta una recesión, la gente está llena de confusión sobre el futuro, muchos jóvenes no encuentran buenos trabajos, y la industria del entretenimiento se convierte en un depósito de empleo, estimulando el crecimiento de la demanda. Según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón, alrededor de 2010, la escala de mercado de la industria del entretenimiento adulto en Japón se mantuvo entre 5 y 6 billones de yenes y más de 500.000 personas trabajaban en este sector. Esto significa que una de cada 200 mujeres japonesas ejercía una profesión en este campo especializado, lo que se convirtió en una salida para muchas mujeres japonesas. Para los consumidores, esta liberación temporal de dopamina y endorfinas les brinda una sensación de euforia, una opción para liberar presión. Para los proveedores de servicios es la opción más rápida y fácil para ganar dinero. Este modelo quizás funcione en Japón, donde la industria del entretenimiento adulto representa el 20% del PIB. Después de todo, se puede percibir el genio ideológico potencial en sus mitologías caóticas. Pero este modelo no funciona en China, y está absolutamente prohibido. Una vez que se vuelve escalonado e industrializado, se convierte en una pesadilla para la población de base, ya que suele ir acompañado de tráfico de órganos, trata de personas y es una zona de alto riesgo para la transmisión de enfermedades. En 2024, Japón registró casi 20.000 casos de sífilis, siendo Tokio la zona más afectada por la propagación de esta enfermedad. Había un caso de sífilis por cada 3.000 personas en promedio. Además, el 60% de las mujeres infectadas eran jóvenes de alrededor de 20 años, y sus daños superan con creces los beneficios. Al mismo tiempo, también debemos estar alertas a la industria de servicios de soft pornografía, servicios con elementos de pornografía sutil como el acompañamiento presencial para jugar, los salones de experiencia de noviazgo y los paseos nocturnos en bicicleta, actividades con connotaciones sexuales que están actualmente en auge. Algunos creadores de contenido han grabado videos cortos donde un trabajador de este sector cuenta su experiencia. Aquí lo que hacemos es ver películas, charlar, abrazarnos. Si quieres tocar el pecho, también es posible. 398 yuanes para tocar por encima de la ropa, 498 yuanes para meter la mano debajo de la ropa. Esto demuestra claramente el atractivo y el peligro potencial de la industria de servicios de soft pornografía. Su costo de capital es menos de un décimo del de un trabajo formal, pero los ingresos son 4 o 5 veces más altos que los de un trabajo regular, incluso más. Para los jóvenes que acaban de ingresar a la sociedad o las mujeres que enfrentan una gran presión de deudas, es difícil resistir esta tentación. Por un lado, el capital sigue creando situaciones para cultivar en ellas el hábito de consumo alto. Por otro lado, ofrece canales para ganar dinero rápido.
formando un ciclo perfecto, un ciclo que hace que las personas caigan en el abismo paso a paso. Entonces, además de rendirse, ¿tenemos otras opciones mejores? La respuesta es sí. En el futuro, las personas con verdadera seguridad no serán aquellas que tengan un contrato estable, sino aquellas que dominen 3 a 5 habilidades que puedan generar ingresos. Los trabajos secundarios que se pueden intentar deberían pertenecer a industrias que brinden valor emocional, en lugar de caer nuevamente en el ciclo de cambiar fuerza laboral y tiempo por remuneración. También es necesario aprender a controlarse a sí mismos, abandonar el hábito de gastar el dinero del futuro, reducir las comparaciones, bajar los deseos y ahorrar para el invierno, prepararse para tiempos difíciles. Antes de dedicarme a los medios autónomos, el té que bebía costaba más de 300 yuanes por lata. Ahora, incluso el té de 20 yuanes por kilo me parece bien. Después de hablar tanto, la razón por la que quiero hacer otro video sobre este tema es, primero, no querer que la gente se vea engañada por puntos de vista erróneos. Segundo, el estancamiento económico de Japón durante 30 años merece que todas las economías lo tomen como advertencia. La recesión económica, la reforma de las políticas inmobiliarias, la caída de la tasa de natalidad, el envejecimiento de la población y la confusión de los jóvenes sobre el futuro. Aunque estos problemas tienen similitudes con la situación actual de China, nunca se debe hacer una correspondencia simplista. Finalmente, quiero decir, no subestimen la capacidad de gobernanza de ningún país, y tampoco se enorgullezcan excesivamente. Mientras enfrentan los problemas directamente, es aún más importante resolverlos proactivamente, en el largo río de la historia. La mayor diferencia entre nosotros y nuestros antepasados es que tenemos libros para leer y podemos pensar. Debemos aprender a ver los problemas desde múltiples ángulos, analizar de manera racional y no seguir ciegamente a los demás.